¿Has escuchado el término anacoreta laboral? Bueno, este es un término, la palabra anacoreta es un término que se usa para describir a esas personas que por alguna filosofía, por una práctica espiritual o por un credo, se apartan del bullicio, se acompañan de la soledad, toman distancia con fines de meditar, de hacer un encuentro más personal y de oración. Ese es el anacoreta. Pero ¿quién es el anacoreta laboral? ¿Qué es exactamente lo que algunos llaman el síndrome de la anacoreta laboral? Cuando hablamos de síndrome, nunca estamos hablando de una enfermedad psicológica definitiva. Síndrome es un conjunto de signos y síntomas que nos están describiendo un tipo de conducta, y en base a ese tipo de conducta podemos, los psicólogos, por ejemplo, hacer ciertos diagnósticos. Bueno, este término de anacoreta laboral es algo que se dice que se hizo mucho más fuerte en la época de la pandemia. Es esta soledad laboral, este sentimiento que también se encuentra en los centros de trabajo como todo lo demás en la vida. Hoy vamos a conversar sobre este aspecto de por qué nos sentimos solos en el trabajo, cómo manejar mejor esa soledad, ese sentimiento de que no estamos integrados, que no estamos totalmente adaptados siendo adultos. Vamos a conversar sobre esto. Quédate conmigo, conéctate, no te vayas y charlemos un poco sobre este aspecto tan humano que es la soledad. Gallup es una plataforma, una empresa que se dedica a todo lo que es el contexto laboral, a compartir artículos, también a ofrecer oportunidad de trabajo, a describir aspectos laborales y todo lo que es el mundo laboral. Gallup es esta empresa, esta plataforma, esta website. Y ellos dijeron que en el 2024 habían hecho un estudio y que este estudio había encontrado que de cada 5 empleados, uno a nivel mundial se sentía en soledad en el ambiente de trabajo. No te olvides de suscribirte, no te olvides de comentar, no te olvides, por favor, de obsequiarme tu dedito, que significa me gusta, pero sobre todo no te olvides de hacer clic en esta campanita que tiene el canal de YouTube para que te avise cada vez que pongo un tema nuevo. Y sobre todo, escríbeme, puedes hacerlo en privado también, ahí está mi dirección electrónica, o puedes hacerlo público. Escríbeme consultándome tus temas de vida, tus experiencias de vida, si está pasando algo contigo o con alguna otra persona, con algún familiar, con alguien que aprecias o en el trabajo. Cuéntame y yo voy a tratar desde este espacio, desde mi sillón, desde mi sofá, voy a tratar de darte la orientación como psicóloga, como mujer, como hija, como esposa, como hermana, como tía. Voy a tratar de combinar todos esos aspectos y con mi experiencia profesional darte la mejor orientación del problema o de la dificultad o del tema de interés. No necesariamente tiene que ser un problema, sino del tema de interés que quieras compartir conmigo. Te lo voy a agradecer inmensamente. Solamente tu apoyo puede hacer que este canal crezca. Y el objetivo principal de todos los psicólogos no es básicamente hacer terapia, es decir, no trabajar sobre el contexto de una situación ya presentada como un problema. Nosotros, los psicólogos, y creo que todos los profesionales debemos dirigirnos, y papá y mamá tienen que dirigirse a la prevención. Entonces, todos estos temas que comparto son temas también de prevención. Y bueno, hablábamos de la soledad, pero ahora en la soledad en el trabajo. Hablamos de la soledad del adolescente, de la soledad del niño,
de la soledad de papá, la soledad del hombre soltero que no ha logrado conseguir una pareja, de la soledad que siente la mujer soltera que ha deseado encontrar el amor y no lo encuentra, la soledad de los abuelos, la soledad de los padres cuando los hijos se van. Tantos tipos de soledad que podemos conversar. Hoy vamos a conversar sobre la soledad en el trabajo, porque esta dama llamada Soledad está en todas partes, está en todos los procesos de vida, está en todas las etapas de vida y el contexto laboral no escapa a ello. Pero antes de hablar de la soledad en el trabajo, en el aspecto laboral, cómo manejarla, cómo me doy cuenta si lo que está pasando en el trabajo no es que no me sienta motivado en esta compañía o en esta posición, sino que lo que está pasando conmigo es que me siento solo en el trabajo, me siento sola en el trabajo. Y antes de ir a conversar específicamente sobre cómo identificar la soledad en el trabajo, vamos a conversar sobre lo primero, que es la soledad y cómo definimos la soledad. Y cuando hablamos de esta dama llamada Soledad, hay diferentes aspectos de la soledad en diferentes aspectos de nuestra vida. Hay una soledad emocional, una soledad física, una soledad espiritual. Y también la soledad de esta dama está en diferentes, como ya había dicho, en diferentes aspectos y áreas de nuestra vida. Entonces empezamos como a definir. ¿Y cómo defines tú la soledad? ¿No? Me gustaría mucho también que me escribieras, que pudieras extender lo que tú deseas en este canal y me conversas sobre lo que es, si estás sintiendo la soledad o cómo tú defines la soledad. Y bueno, y antes de entrar en el tema de la soledad en el trabajo, debemos empezar por definir, te decía, el concepto de la soledad. Y la soledad es más bien como, en términos generales, lo tengo acá anotado para que no se me olvide de nada, es una sensación muy subjetiva, propia, personal, individual, que experimenta una persona y que tiene que ver básicamente con esa desconexión, ese no sentir vínculos entre mi persona y los demás. Entonces, cuando hay una desconexión, cuando no hay vínculos, cuando no siento que estoy compenetrado con ellos o que ellos están compenetrados conmigo y me siento solo yo, alejada de todo lo demás, de mi contexto familiar, de mi contexto social, de mi contexto laboral, de mi pareja. Cuando tengo esa sensación es cuando se habla de soledad. Y cuando se habla de soledad, no necesariamente vamos a ir a imaginarnos a esa figura de una persona en su espacio, no hay nadie más, puede ser su casa, puede ser su trabajo y está solito y está solita. No, porque imaginemos también una ciudad muy bulliciosa, con mucha gente circulando, con mucha bulla, con música, con luces, y dentro de esa multitud hay una persona a la que le pueden estar conversando, tratando de hacer conversación, dialogando con ella, y que está tal vez viendo las luces como todos los demás, disfrutando, pero esa persona en medio de ese tumulto tiene una sensación de soledad. Entonces, aparentemente puede no haber soledad física porque está en medio de un tumulto de gente o en medio de su familia o en medio de un grupo social, pero existe esa sensación de desconexión. No me conecto con ellos. No puedo entender lo que les pasa a ellos. No me interesa finalmente lo que le pasa a ellos. Y la soledad también tiene que ver con esa desconexión de ellos hacia mí. Siento que no me escuchan, que no me entienden, que no están conectados, que no les importo. Hablábamos de la soledad física y hablábamos ahora de esa soledad emocional, que es un profundo sentimiento de
en la que no encontramos un vínculo entre nosotros y las otras personas. Puede ser una desconexión, un vínculo cortado entre yo y mi esposo, entre yo y mi familia, mis hermanos, mis sobrinos, entre una mamá y sus hijos, a los que crió, a los que dio el tiempo, a los que cuidó. Y sin embargo, ellos no muestran interés por ella, no se dan cuenta de las necesidades de ella, no le brindan un abrazo, no le brindan la compañía, no se sientan al lado de ella. Entonces ella se siente en soledad emocional. Igual pasa con los hijos. También existe la soledad social y es cuando la persona siente que hay un común deber de pertenecer a un grupo, de socializar, de conectar, pero siento que socialmente no tengo ningún interés y no pertenezco a grupo alguno. Ese es el concepto de la soledad social. Y ahora vamos a conectar todos estos tipos de soledades básicos y vamos a hablar sobre la soledad en el trabajo. Yo tengo un círculo de mujeres que lo creé hace poquito. He creado muchos círculos y muchos grupos que les llamo grupos de café, donde están también hombres y mujeres conectándose bajo un bien común, es decir, bajo un interés común. Necesito aprender, necesito desahogarme, necesito ser escuchado o quiero escuchar a otros, que se llamaban los círculos de café. Bueno, he pasado muchos años haciendo ese tipo de círculos y ahora volví a tomar estos círculos que después de la pandemia como que se fueron cortando y he creado un pequeño círculo de mujeres por WhatsApp. Es muy pequeñito este círculo. Si te interesa y quieres ser parte de un círculo de mujeres donde sin conocernos tocamos temas que nos puedan interesar a todas, pero además enseño a las mujeres. Puede sentirse irónico, vanidoso la palabra enseñar, ¿no? Pero la palabra enseñar, la palabra educar es como voy sembrando las semillitas de lo importante que es algún determinado tema o alguna determinada conducta. Entonces yo educo a las mujeres en la importancia de tener amigas. Básicamente es un grupo donde enseño a las mujeres y todas juntas aprendemos a ser amigas, porque como que hay mucha desconexión a nivel emocional y ya no se encuentran muchos grupos de personas, de amigos, de amigas, y eso lo veo en otros canales y cuando me pongo a leer los comentarios veo muchísima soledad en personas mayores de 60, que todavía están jóvenes, que ya son adultas, que a lo mejor ya han dejado de trabajar, ya no son activos en el área laboral y que se sienten totalmente apartados a los 60 años, imagínense. Entonces observo mucha soledad en mujeres y en hombres de 50, 60 y también de 40. Y en este grupo había una mujer muy joven, como de 40 años, mamá, divorciada o soltera, que vivía con su hija y ella trabajaba por subsistencia, no trabajaba porque le gustaba la actividad que ella hacía, sino por necesidad. Somos mi hija y yo, estamos las dos solas, entonces tengo que trabajar. Y ella decía, las pocas veces que participó en el grupo, porque no participaba mucho, estoy muy preocupada, me siento sola, siento que no conecto, en el trabajo me ignoran, no me hacen parte, me siento mal. Y era así como una niñita quejándose de la falta de amor y de no encontrarse cuando va por primera vez al jardín de infancia. Algunos niños son más sociables porque los padres los expusieron desde bebitos a encontrarse con diferentes personas, a ser cargados por diferentes personas. Entonces estos niños que van siendo preparados de esta manera por los papás, cuando ingresan al jardín de infantes, como no han estado tan pegados a papá y a mamá, sino
como, digamos, una distancia normal, adecuada, nutriente, cuando llegan al jardín de infancia, sienten sorpresa, sienten encanto, entonces no les es difícil integrarse, interesarse por otros niños, compartir el juego con otros niños. Y ese compartir es lo que no estaba presente en esta mujer. Entonces ella se sentía que los demás no compartían con ella y ella no compartía. Y cuando alguien del grupo trataba de darle sugerencias de cómo adaptarse, al final de cuentas somos adultos, somos ya mujeres adultas, entonces se supone que tenemos más estrategias sociales y emocionales para tratar de adaptarnos y hacer todo lo posible para integrarnos. Al principio no nos integramos porque como no nos conocemos, vamos poquito a poco creándonos, acercándonos y después ya nos integramos. Pero hay personas que no se integran y ella fue una de ellas, de esas personas que finalmente, aún estando en la necesidad económica, dejó el trabajo porque no soportaba la indiferencia, no soportaba que las demás personas le den la espalda. Era básicamente una niña en medio de adultos poco comprensivos o poco empáticos. Entonces ella salió del trabajo, lo dejó, obviamente con las consecuencias financieras que ya todos nos suponemos. Entonces esto me dio punto para hablar sobre la soledad en el trabajo. Y por supuesto que la soledad, esta dama, va a estar presente en muchos aspectos de nuestra vida. Y el trabajo no es una excepción. Existen grupos de adultos que todavía son muy infantiles y que hacen como pequeñas tribus, ¿no? Porque las tribus existen también en todas partes. Dentro de familia hay tribus. Gente que hace alianza uno con otros y que pone de lado a la cuñada o a la prima o a la hermana o a la persona nueva que se hace parte porque no es parte de la tribu, no lleva los mismos códigos que nosotros llevamos, que el código puede ser hablar de otros o vestirse de una determinada manera o unirse en contra de la persona que llega a la familia. Entonces son adultos inmaduros que son fanáticos para crear estas tribus. Y en el trabajo es solamente una extensión de la casa, de la familia, es una extensión de nuestro mapa familiar que tenemos interiorizado. Y si hay alguien que le encanta el chisme, la distancia y el conflicto en la familia, también lo va a hacer en el trabajo, lo va a hacer en la universidad, lo va a hacer en el vecindario, en la comunidad, lo va a hacer en la iglesia, si va a la iglesia, lo va a hacer en el taller de tejido o en el grupo de yoga. Entonces, donde quiera que esta persona vaya, va a llevar esa característica de ser la chismosa del grupo con el fin de crear conflicto, porque cuando dividimos podemos ser jefes de eso. Y en el ambiente del trabajo vamos a ver tribus. Siempre va a haber tribus y que le van a dar momentos difíciles, le van a hacer todo un poco más difícil a la persona nueva que llega. Y entonces la soledad puede surgir de diferentes factores, como una estructura que ya se da en el trabajo, en determinadas compañías, algunas son más amigables que otras. Los directivos de algunas empresas invierten más en formaciones, en integración, hacen que los empleados se puedan integrar más y por eso hacen talleres y llaman a psicólogos, porque para ellos es fundamental que la gente tenga una alianza positiva. Y las alianzas positivas solamente se hacen cuando me doy el trabajo de conocer más a esta persona. En el trabajo, la soledad no va a discriminar la edad, no va a discriminar las jerarquías, no va a discriminar el tiempo que alguien esté. Pero hay grupos que parecen
ser mucho más afectados que otros. Y entre estas investigaciones que se dieron, se vio que las personas menores de 35 años sienten mucha más soledad en comparación con los colegas o los empleados o los compañeros de trabajo de mayor edad. 35 años es una edad en la que hay muchos ajustes, entonces depende de mucho de las habilidades sociales, emocionales que yo tenga para poder integrarme a un grupo de trabajo. Mucho más si se llega a un grupo laboral donde la gente tiene muchísimos años juntas, donde se han formado amistades, donde se conectan los fines de semana y yo llego como una extraña, como ajena a la tribu, entonces me va a costar muchísimo más trabajo. Lisa Berkman es una profesora de Harvard que trabaja, hace muchos estudios, proyectos y observaciones con todo lo que es el ambiente laboral, la psicología en los ambientes laborales. Y ella junto con sus colegas llevaron a cabo un estudio en el cual se demostró que la falta de lazos sociales y la conexión duplican el nivel de mortalidad y de enfermedades en los empleados de las empresas. Una mejor cultura de conexión en las empresas va a determinar también, entre los estudios que se observaron, es que va a determinar que la gente en el trabajo tenga mejor salud física, mejor salud emocional y por consiguiente las metas globales de la empresa se tomen como metas personales. Hay preguntas básicas que nos podemos hacer en el aspecto de cómo sé si yo me siento sola en el trabajo o si lo que está pasando es que hay una desadaptación o si lo que está pasando es que no me adapto a la política de esa empresa. ¿Qué está pasando conmigo? Entonces hay unas preguntitas básicas que te voy a compartir para que tú identifiques si es soledad lo que está pasando contigo, si es soledad en el trabajo, si es algún tipo de desconexión, de desadaptación, de otro aspecto en el trabajo que te está haciendo sentir inconforme, inestable, poco animado a ir a trabajar. Entonces te voy a hacer esas preguntitas que te van a permitir a ti hacer un poco más de análisis personal. Hay 3 preguntas que quiero compartir contigo que te van a ayudar un poco a identificar si es soledad lo que estás sintiendo en el trabajo, en el área laboral. Tal vez comenzaste un trabajo nuevo, estás sintiendo mucha desadaptación, mucho estrés, mucha ansiedad, o no te sientes integrado y quieres saber cómo puedo hacer para integrarme. Lo primero, y es importante para toda la gente que está iniciando también su vida laboral o para gente que ya es mayor y que por primera vez empieza a enfrentarse a un mundo laboral desconocido. Una de las mujeres del círculo de WhatsApp que tengo también decía: Berta, yo nunca trabajé, me casé muy joven, me dediqué a mis niños, a mi esposo, y a los 55 años me pidieron el divorcio, no tenía dinero, tuve que irme a vivir con mi hermana y a los 55 años de mi vida tuve todo ese pánico, esa tensión y esa ansiedad porque me tuve que enfrentar a un mundo que era desconocido para mí hasta ese momento, que era la competencia laboral, el mundo laboral, los grupos laborales. Y eso fue un aspecto, un momento de su vida sumamente estresante para ella. Entonces son diferentes etapas en las que uno se va a integrar al mundo laboral. Uno puede tener mucha experiencia en su área, de pronto ha trabajado en una empresa por 10 años, se acaba ese vínculo laboral y después de 10 años donde nos conocíamos a todos, nos conocíamos todos los aspectos, donde todo era familiar para nosotros, ya era nuestra zona cómoda,
volver a ese proceso de buscar trabajo o de generar un trabajo o de crear una empresa o de adaptarnos a otra compañía, va a ser, y es algo normal, todo un caminito de cambios, de personas nuevas, de un nivel de estrés nuevo, porque estamos saliendo siempre de nuestra zona de confort. Entonces, cada vez que salimos de esa zona de comodidad, la zona de comodidad puede ser ese trabajo de años que teníamos, esos matrimonios de años que después se quiebran, esa mudanza. Los que emigramos hemos sentido muchísimo ese nivel de estrés, de dureza ante la vida, de miedo, ¿no? Cuando emigramos, entonces son todos esos mecanismos emocionales, personales, psicológicos, internos que se generan cuando salimos de una zona que conocemos y nos aventuramos a lo desconocido. Y entonces, entre esas preguntas para identificar si te estás sintiendo solo en el trabajo es: ¿con qué frecuencia te sientes aislado del trabajo? ¿Te sientes aislada? La gente no habla contigo, es apenas cuando tienes que hacer unos proyectos que te sientes aislada o aislado, o es desde el momento en que llegas hasta que sales, sientes como esa ley del hielo, donde todos te ignoran y van básicamente a lo indispensable contigo. La otra pregunta es: ¿tienes a alguien en el trabajo con el que puedas compartir esos sentimientos y esas emociones? Y esta es una de las claves para enfrentarnos a esa soledad, quebrar esa soledad, sacar a esa dama de nuestro ambiente. Al principio nos vamos a sentir solos. Cuando comenzamos cualquier nueva aventura, cualquier nueva jornada de nuestra vida, nos vamos a sentir solos porque estamos saliendo de nuestra zona familiar. Entonces, no está mal y no te asustes al sentir esa soledad. Al final de cuentas, durante toda nuestra vida es como que esa dama, soledad, está detrás de nosotros. Está ahí, siempre va a estar ahí, pero a veces va a caminar tan junto a nosotros que nos va a tomar de la mano que nos vamos a asustar. Entonces, una de las formas de adaptarnos a este proceso de soledad en el trabajo es: si tenemos a una persona en el trabajo, al principio no lo vamos a tener, y esa es la verdad, pero también existen en el trabajo y en todos los grupos, siempre va a existir una persona que pueda tener mayores niveles de empatía y se conecte más a nosotros y con el que nosotros podamos compartir eso, pero que no se convierta en un hábito de queja, porque el ser adulto implica aceptar, nadar sobre esa olita de lo desconocido y conquistarla. Y la otra pregunta es: ¿sientes que formas parte de una comunidad en el trabajo? Si esas preguntas es no, no y no, estás viviendo un proceso de soledad. Y las estrategias para adaptarse a cualquier proceso de solitud, de soledad, de aislamiento que puedas experimentar, ya sea si viajas a otro país y emigras, como lo hice yo, si te casas, que también hay un aspecto de soledad también, porque dejas toda tu parte familiar, la parte conocida, ese hogar calientito o no, pero que es conocido. Cuando ingresamos a un trabajo nuevo, cuando empezamos a estudiar cualquier curso que llevemos y nos integramos a un nuevo grupo, la diferencia de los cursos nuevos es que todos están con la misma expectativa, con el mismo nerviosismo, y todos ingresan nuevos a ese curso. Entonces lo primero que hacen es buscar alianzas. ¿Cómo superamos la soledad en el trabajo? ¿Se puede superar la soledad?
La soledad es algo a la que podemos alejarla de nuestra vida. Y lo primero que debemos entender, si estás pasando ese sentimiento de no sentirte integrado en el trabajo, vamos a hablar de diferentes tipos de soledad, pero hoy día estamos hablando de la soledad laboral. Sabes que tienes que ir a ese trabajo o sabes que tienes que probar esa nueva experiencia laboral. Sabes que no puedes buscarle ninguna excusa porque lo necesitas por cuestiones laborales, económicas, pero sobre todo personales. Porque déjame decirte algo. Cuando uno conquista un miedo, cuando uno conquista a un enemigo, y vamos a pensar que este enemigo laboral es la soledad. Porque la soledad puede hacer que tú hagas exactamente lo que hizo esta participante de mi grupo, de mi círculo de mujeres. Me ignoran, no me aceptan, siento que no me acogen, entonces estoy aguanto por 6 meses, por un año, pero después tiro la toalla y me voy. Ok, puede ser que fue una cuestión de suerte, dejaste esta compañía y va a pasar un periodo de búsqueda de trabajo. Vamos a suponer que todo va bien, que aplicas nuevas estrategias, que estás haciendo un análisis consciente y que encuentras otra compañía. ¿Cuál es tu probabilidad de que en esta compañía no vuelvas a sentir lo mismo y que termines exactamente igual como en el trabajo anterior? Sumamente nervioso, sumamente estresada y dejando nuevamente el trabajo, aunque sabes que por cuestiones económicas lo necesitas. Lo interesante es no estar con alguien o en una situación por necesidad. Y para eso tiene que ver, lo que siempre digo es que tenemos que aprender a planificar. Nunca todo va a salir perfecto, pero tenemos que también tener un plan para lo que no sale perfecto, es decir, un plan para eliminar obstáculos. Y en este tema de la soledad laboral, lo primero que tienes que hacer es vencer ese sentimiento de soledad, empezar a convertirte en un maestro y en tu propio terapeuta para conectar con otra gente. Lo primero para vencer la soledad laboral es entender que tenemos que conectar. Y vamos a conectar a través de intereses comunes, conectamos a través de la escucha, conectamos a través de la aceptación y conectamos a través de una habilidad emocional que es muy importante, que es la flexibilidad. Entrénate en ser muy flexible para pisar diferentes medios laborales, diferentes medios sociales y que en todos te capacites para abrirte a las personas. Porque a veces la soledad no tiene que ver con la compañía, con la filosofía determinada de esta compañía, sino que tiene que ver con una habilidad social y emocional que no te has dado cuenta que te falta y que te puedes preparar para tenerla, que no es algo que no vas a tener. Lo ideal, y se está haciendo en muchas empresas, que se trabaja mucho el aspecto humano. Lo ideal es que todas las empresas elaboren un código de bienvenida, de trabajo humano, de empatía, donde se garantice que las personas que llegan a esa empresa van a sentirse bien, no van a sentirse atacadas, no van a sentirse acosadas, no van a sentirse que están en mini tribus donde uno tiene que luchar para adaptarse. Eso es un mundo ideal y hay muchas empresas que están trabajando periódicamente para llegar a ese ideal. Pero todas las empresas están conformadas por mentes y corazones.
por personas con traumas y personas elevadas, con personas egoístas y personas muy compasivas. Esos es todos los ingredientes de una ensalada. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que aprender a desenvolver todas esas habilidades que nos hagan adaptarnos al mundo. Porque nosotros estamos en el mundo. Somos una parte del mundo. Y no somos la parte esencial. Todos somos una parte esencial. El mundo está en nosotros y nosotros estamos en el mundo. Todos estamos conectados. Entonces, si estás sintiendo esa soledad laboral en este momento de tu vida, niégate a actuar como siempre has actuado. Tal vez has utilizado las mismas estrategias. Has intentado llevar un pastelito, has intentado caer bien a la gente, has intentado que la gente te caiga bien, has intentado quejarte con tu jefe, has intentado aplicar la ley del hielo. O sea, si has intentado todas esas mismas cosas todo el tiempo y no te han funcionado, definitivamente es el momento en que te des cuenta que esas estrategias ya están muy obsoletas, están muy antiguas, que no funcionan y que las tienes que descartar y que tienes que empezar a ser flexible. La verdad es que nos encantaría llegar a un lugar de trabajo o a una nueva familia. Llegamos como nueras, como cuñadas, como nuevas amigas al mundo de nuestro esposo. Y nos gustaría que nuestra suegra, que nuestro suegro, que toda nuestra familia política nos abra los brazos, nos ame, nos dé la bienvenida y nos haga sentir como princesas y como príncipes. Pero la verdad es que eso no va a pasar. Y que nuestra suegra puede ser la primera en ponernos todas las trabas que ella pudiera conocer. En un mundo ideal queremos ser aceptados, pero no siempre vamos a ser aceptados. Y lo importante es entender que no todos tienen que amarnos y nosotros no tenemos que amar a todos. Pero que sí tenemos que trabajar todas las estrategias sociales para adaptarnos a un medio laboral. En este caso, estamos tratando la soledad laboral. Si tú eres una de esas personas que tiene muchos años en tu trabajo, que te conoces todo, que aunque tu posición no es la del presidente de la compañía y tu posición puede ser una posición intermedia, pero que tienes tantos años que sientes mucho poder, yo te invito a que puedas ser más empática, acogedora y acogedor con otros. Porque también es parte tuya ser flexible y aprender a tener habilidades sociales de empatía y de acoger, de bienvenida. Esperemos que todos los que tienen una posición determinada puedan acogernos, pero no lo van a hacer y depende solamente de nosotros. No tomes nada personal, es algo que siempre escuchamos, pero todo es personal. Es personal porque si esa persona, si ese individuo, si esa compañera de trabajo, si ese jefe, si esa secretaria nos mira mal, es personal, tiene que ver con ella y hacia nosotros. Que si lo hemos provocado o no, no lo hemos provocado, pero todo es personal porque es de persona a persona, porque tiene que ver con muchas cosas que vienen desde la familia hasta traumas, divorcios y cosas que la gente está pasando y que nosotros no sabemos. Entonces, sí, todo es personal, pero nada tiene que ver específicamente contigo. Trata de hacer amigos en el trabajo durante el tiempo que dure tu presencia en esa compañía. Trata de dar importancia a esas conductas válidas. Trata de
no buscar siempre la aprobación de todos, sino tu propia aprobación. Trata de adaptarte, pero sobre todo hay una frase terapéutica que es tiempo al tiempo. No te fijes tanto en si no eres amado, si no eres bienvenido, sino en tu proyecto laboral. Ama inmensamente tu proyecto laboral que permita contagiar ese entusiasmo a las otras personas. Sé muy flexible y no permitas salir de esa empresa solamente porque no te dan toda la acogida que tú deseas o porque te sientes solo. La soledad tal vez no tiene que ver con ese contexto laboral, sino con una percepción muy personal tuya. Y para que no te sientas solo y no te sientas sola, sí, existe la soledad en el campo laboral. Y todos los que somos parte de una empresa, los que trabajamos con personas, tenemos que hacer nuestra parte, dándole la bienvenida a alguien nuevo, dándole nuestra cooperación, dejando de hacer tribus, esas tribus familiares, sociales, comunitarias, laborales, son buenas, pero también son muy dañinas, porque si hacen tribus, permite ser parte de una tribu que sea tan inteligente emocionalmente que siempre tenga esa puertita abierta. No una tribu así, sino una tribu que tenga apertura a los demás, que pueda confluir, que pueda abrazar, que pueda acoger. Porque eso también es parte de nosotros. Si una persona se siente sola en el trabajo, nosotros debemos de contribuir a que la soledad no se convierta en una enfermedad de nuestro tiempo, porque nosotros estamos contribuyendo en esa soledad con conductas totalmente infantiles, egoístas y muy personalistas que no ayudan a un contexto laboral, que no ayudan a un contexto social y no ayudan a un contexto personal. Permitamos y hagamos todo lo posible para que las personas no se sientan más solas en el trabajo. Y siempre digo, todos los temas que yo dirijo es para nosotros. Es decir, si la soledad me está afectando en el trabajo, yo voy a buscar estrategias. Voy a conectar con alguien, voy a amar mi trabajo, voy a conectar con mi jefe, voy a buscar algunas alianzas, alguna ancla que me ayude a lidiar con esa soledad hasta que yo pueda vencerla y sacar a esa dama de mi contexto. Pero no permitas que la soledad te siga dejando que dejes trabajos de manera consecutiva, porque entonces es algo que tú tienes que solucionar. Porque si está en todas partes en las que tú te presentas, es algo tuyo. Es una tarea espiritual y emocional que estoy segura que si la enfrentas vas a tener éxito. La otra parte de este video es para invitar a todas las personas en el campo laboral que permitan una apertura. No puede existir más personas sintiéndose solas en el trabajo, enfermándose en el trabajo, deprimiéndose porque hacemos esas tribus pequeñitas, empezamos a hacer bullying laboral, empezamos a crear hielo, la ley del hielo en el trabajo y dejamos de ser adultos sanos para convertirnos en niños totalmente infantiles, dependientes, maleducados, egoístas y malvados. Entonces, si estás escuchando eso y ves a una persona que acaba de llegar a tu ambiente laboral, lo ves muy tímido, muy tímida, ves que necesita tu ayuda, sé tú el eslabón, la cadenita que le va a abrir esa puerta para que pueda conectar también con las otras personas. Nuestro trabajo finalmente en esta sociedad y en este mundo es permitir ser un eslabón de una cadena positiva, no una cadena de esclavismo, de depresión, de soledad, de engaño, de maltrato psicológico y emocional, sino una cadena, un eslabón que nos una y nos haga más humanos.